Uno de los grandes misterios que hay por resolver es el de las desapariciones no solo de barcos, aviones, submarinos, yates y personas en diferentes puntos de los mares de la Tierra, no solamente del Triángulo de las Bermudas, a lo largo de toda la historia, sino que hay otro misterio referente a la desaparición de personas. Miles y miles de personas desaparecidas de la faz de la Tierra ante los ojos de espectadores y testigos. Por ejemplo, han desaparecido en España, por ejemplo, en el 1707 desaparecieron de la vista de un regimiento de soldados 4.000 soldados del archiduque de Austria. Desaparecieron, bajaron unas nubes blancas, se metieron en las nubes y desaparecieron. Cuando se evaporaron las nubes hacia arriba, ya no quedaba nadie, ante los ojos de testigos. En 1915 también desaparecieron 800 soldados ingleses que se dirigían a Saigón. En 1858 otros 650 soldados ingleses. En 1937 desaparecieron 3.100 soldados chinos que se dirigían a Nankín. Podríamos estar hablando horas, miles y miles de personas desaparecidas, en especial soldados, ante ojos de testigos. Hay casos interesantes que en su día resolveré. No solamente la desaparición de barcos y aviones de las Bermudas que están en el planeta Marte, con miles de cadáveres y algunos vivos, sino también los aviones del 11 de septiembre del atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, al Pentágono, y un avión que se dirigía supuestamente a la Casa Blanca, que desaparecieron sin dejar rastro los aviones con los terroristas y las personas en vuelo. Aunque, como ya he explicado en otros vídeos, esos aviones hacía mucho tiempo, horas, que ya estaban en Marte. Simplemente se efectuó un montaje, puesto que se han visto, y hay filmaciones, fotografías, al lado de las Torres Gemelas, ovnis, creando hologramas para hacer venir supuestamente aviones y estrellarse contra las Torres Gemelas. Aunque todo fue un montaje, es largo de contar, preparado de antemano. De hecho, ya expliqué en alguna ocasión, en otros vídeos, que normalmente, en estos casos del 11 de septiembre, cuando hay aviones con terroristas, se da alarma rápidamente a aviones cazas militares para que salgan, para avisar a ese avión que vuelva a su base o a su pista de vuelo o lo derriba. Pero se dio orden a los cazas norteamericanos de no salir y quedarse quietos. 4 aviones con terroristas varias horas, volando por toda Norteamérica, volando sobre centrales nucleares, y los oficiales que conducían los aviones caza militares se les dio aviso y orden severa de no moverse y quedarse quietos. Incluso luego fueron condecorados. Esto es un historial que en su día relataré cuando pueda hablar en los medios de comunicación directamente, y nada de grabado y cosas así. Explicaré todo este montaje de las desapariciones de barcos, aviones, submarinos, personas y militares. Hay una película que hicieron hace algunos años en Norteamérica que se titulaba El experimento Filadelfia, y eso fue un hecho real. En 1943, en el puerto de Filadelfia, se hizo un experimento con sensores de ultrasonido, para ver si es posible que mediante resonancia se pudiera hacer invisible un barco acercándose a cualquier costa y que los radares no lo captaran. Hicieron ese experimento
Y no solamente el barco, el sonido o el efecto o la visión del barco, desapareció el barco o el destructor con los marinos norteamericanos del puerto de Filadelfia hacia el puerto de Norfolk y en unos minutos de vuelta. Aunque desgraciadamente en ese experimento de Filadelfia la mayoría de la tripulación o murió calcinada, se volvieron locos, murieron y algunos desaparecieron y fueron llevados al pasado y otros al futuro. En ese experimento, quiere decir, una puerta tridimensional que los catapultó hacia el futuro. Por eso hay muchos casos en el pasado de gentes que se ha escrito mucho que eran de mente sobrenatural y que explicaban de que ocurrirían catástrofes y cosas que se adelantaban por muchos siglos a la era presente. Y la gente generalmente los tomaba por visionarios, por locos o por profetas. Hay un caso semejante que ocurrió con un señor norteamericano que se llamaba Rudolf Fentz. Es un caso que se ha escrito sobre él porque este señor apareció en Nueva York de la nada, en una calle de Nueva York en el año 1950, y la gente se quedó mirando a un señor que aparece en la calle, en mitad de la calle, mirando muy asustado hacia los escaparates y la gente. Y claro, un coche que pasaban varios coches, se lo llevó por delante y lo mató. Entonces la policía de Nueva York se quedó extrañada porque este señor iba vestido una ropa rara, muy antigua, unos trajes a cuadros, unos zapatos con hebilla, en fin, y miraron sus objetos personales a ver quién era, y aparecieron tarjetas con el nombre de Rudolf Fentz del año 1876. No lo entendieron y empezaron la policía de Nueva York a ver si veían algún familiar, quién era este señor, pero no encontraron ningún familiar. Pero a alguien se le ocurrió mirar unas guías antiguas telefónicas y apareció un tal Rudolf Fentz, y preguntando, yendo a esa familia, si había desaparecido algún pariente, que había habido un accidente con el nombre Rudolf Fentz, y una mujer dijo que el padre de su esposo había desaparecido en el año 1876, que había salido un momento a la calle a fumar porque su esposa no dejaba fumar en casa y nunca más volvió. Y efectivamente este señor era Rudolf Fentz, aparecido en 1950. Esto, a modo de ejemplo, ocurre que a veces en estos experimentos de traspase del tiempo hacia el futuro, hacia el pasado, puesto que esto será una realidad pronto, pues hay fenómenos como este que, señores, no se le transporta a un tiempo definido, sino que se transporta a un futuro o al pasado, como el caso que le he comentado del experimento Filadelfia. Indudablemente la NASA tiene un montón de fotografías, documentos, filmaciones, montones del planeta Marte y de la Luna. Y saben perfectamente la NASA que hay montones de ciudades artificiales en el planeta Marte, que allí están los barcos, aviones, submarinos y los 4 aviones terroristas del 11 de septiembre del 2001 de las Torres Gemelas de Nueva York, y que están allí con los terroristas y con las personas, algunas muertas. Pero claro, hay un conflicto, como he explicado muchas veces, por el hecho de que no quieren que se demuestre, porque hay infinidad de intereses creados, que el gobierno norteamericano y la CIA norteamericana tiene contactos hace ya décadas con bases extraterrestres aquí en la Tierra. Eso les horroriza a un montón de organizaciones, sobre todo religiosas, como he dicho, que manejan billones de dólares y negocios de todo tipo, con el fraude, la estafa de la religión y el miedo al más allá. Y claro, desbaratar todo esto mediante la demostración evidente de que todo ha sido un montaje a lo largo de la historia, patrocinado y dirigido y controlado por extraterrestres aquí en la Tierra, es desmoralizador,
para un montón de sociedades, tanto religiosas, herméticas, ocultistas, etcétera, etcétera, y noblezas. Claro, el sistema se ha formado a lo largo de 6.000 años, pero se ha formado a base de mentiras, tradiciones, rituales, miles y miles de diferentes religiones y sectas religiosas, ocultistas, espiritistas, satanistas, videntes, nigromantes, noblezas, en todos los países del mundo. Claro, ahora el conflicto empieza que de la noche a la mañana puede derrumbarse todo al comprender y demostrar que todo lo escrito, el 90% es una falsedad, todo es un montaje, como el montaje del 11 de septiembre de 2001, un montaje preparado de antemano para hacer una serie de experimentos con hologramas, con aviones, para preparar una guerra, una motivación contra el terrorismo, un control contra la entera humanidad con la excusa del terrorismo, un terrorismo real, pero con la excusa del terrorismo tener a la humanidad cada vez más oprimida y controlada al 1000%. Y con ello, naturalmente, todos comprenden que la guerra del Irak, por ejemplo, aunque Saddam Hussein era un dictador asesino de masas y había asesinado a un montón de kurdos con gases, pero era un cruel dictador ególatra, eso está claro. Pero es que, como él, los hay a cientos de dictadores en África, multimillonarios más crueles que el Saddam Hussein. Y como él, fue peor Adolfo Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet, o vete a saber la de nombres de dictadores sudamericanos que con aliación a la religión han hecho masacres. Pero resulta que la excusa de un atentado terrorista que no tenía ninguna relación con Saddam Hussein, ninguna, era un dictador, indudablemente, un asesino, pero claro, no tenía relación con el atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, ninguna. Sencillamente se buscó, se preparó ese montaje para una excusa, para una invasión hacia el Irak por asuntos petrolíferos. ¿Y quién ganó en esa guerra? No fueron los soldados jóvenes americanos que murieron allí, a montones, ni los personajes que vivían en Irak, ni otras nacionalidades ingleses. No. Ahí se forraron la familia del presidente Bush, montones de fábricas de armamento, montones de organizaciones petrolíferas, y sobre todo el Vaticano, y montones de religiones se forraron con la muerte, con la guerra, como siempre, con el horror. Es un hecho real que estamos acercándonos a una fecha muy peligrosa, 2012, donde los enigmas y misterios se van a resolver. A mí, de momento, no me dejan, yo, gracias a Dios, puedo resolverlo. Todo. Explicar con toda naturalidad, dar coordenadas, llevar a los sitios donde hay cosas como el Arca del Pacto está en España, el Arca de la Alianza, en una cueva conocida por mí. Se verá, se sacará. La cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el oro de Ofir de Salomón que está en España. ¿Por qué fueron transportados estos soldados que he comentado al principio, chinos, ingleses, españoles, etcétera? ¿A dónde fueron a parar? Porque algunos barcos, he dicho, y aviones fueron a Marte, pero no los soldados. Fueron a otro sitio y con una motivación. ¿Por qué precisamente se transportaron esos soldados? Y muchas cosas más de enigmas y misterios que revelaré. Claro, hay una presión constante por parte de entes extraterrestres en colaboración con religiosos, el Vaticano, con políticos, la CIA norteamericana, el CNI español, y la Interpol, inglés, montones de organizaciones que trabajan al unísono y que tienen pavor y terror de que yo hable. Hablaré, porque estoy vivo todavía. Y aunque se ha intentado eliminarme, no pueden. Siempre en todos mis vídeos y mis declaraciones quiero mandar una vez más un afectuoso saludo, en principio, a mis amigos y colaboradores, que son muchos. No los conozco a todos, lo siento, no puedo enunciarlos por nombres. Pero sí a mi amigo Salfate y su equipo de Así Somos y Pollo en Conserva. Mis mejores amiguetes, a los cuales aprecio con profundidad y les agradezco siempre su simpatía y su afecto y su mucha colaboración que han tenido y tienen para conmigo, a los cuales les mando un afectuoso abrazo. Gracias, amigos, y tranquilos, que todo enigma y misterio se resuelve.